Hola, yo soy Ger. Yo soy Silu. Ella es Chehuen. Y esto es Orca Viajera. ¡Ruédalo, compa! ¿Qué onda? La doña G. Estamos en una situación, bueno pues, espectacular. después de habernos comido los días de lluvia, hoy el clima nos premia y nos permite hacer vidita afuera. Y eso estamos haciendo. Con una sopita aquí, nada más y nada menos. Un quesito, un juguito de naranja acidulado. Y esa una vista. próxima fogata que ya la vamos a mostrar. Y esta vista para allá para el lado, compa. Más nada, pues. No te lleves Agarra nada, ahí. chicos. Agarra ahí que voy a comer, ya vengo. Ajá, doña G. ¿Y? Calentando las patitas ahí, mira. Aprovechando que no hay nada de viento. Está haciendo frito, pero no hay nada de viento. No hay nada de viento. Y aquí los días sin viento se disfrutan, ¿oye? Hay que aprovechar cada minuto sin viento acá. Eso sí te tiene la horca. Te lleva y te lleva y te lleva a que disfrutes del aire libre. Esto es un día atípico, pero cuando se tienen, ¡ay, cómo se disfruta! ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer Whale, 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 Killer Whale. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. ¿A dónde vas a ir luego de salir? No he hecho nada, pero si quieres podemos comer unas arepitas ahora. ¿Todo bien? Pues bien, aquí disfrutando un poquito del paraíso. ¿Ah? ¿Qué son las arepas? Las arepas es una comida típica venezolana. Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Esta vaina se cuenta y no se cree. Y los chicos ahí los vimos pescando. Y ahora estamos en esta lancha rápida aquí. Pasando por debajo del puente. Esta es la magia, miren. Pasamos todo el día aquí y los chicos se acercaron y nos dijeron, ¿quieren dar una vuelta? Y aquí estamos. Se hace aventura, compa. Esa vuelta carrera. Ok, esa es la gran carrera de... ¿Y qué te queda aquí? ¿Salmón? Atrucha. ¿Arcoíris?
de pasar Sí, todo sí, un sí, día me costó a la vera del río, un montón. en el laguito, en el que puente, más pasé, pero pasamos a un 6.5. paseo de lancha y luego a una Y- invitación a cenar en casa de Y estos me chicos tocó un montón maravillosos. porque Él es no Raimundo, tanto hablarlo, es Julián y presentar Nico, ese examen. quienes muy amablemente nos invitaron a compartir hoy a su casa y nos abrieron la puerta. Así que este par pasó de un día en el que no sé qué voy a hacer a estar cenando aquí con unos chilenitos. ¿Qué tal, compa? Mira vos. ¿Quién diría? Así nos abre las puertas Chile, Y ese chicos. lugar es Flexetariano. Ahora A pasó a ser comer. carnívoro. Cada vez está más arrepentido. A comer. Está bueno, ¿eh? Vamos a ver qué está haciendo aquí el asador. Él armó su fueguito aquí muy bonito, pero aquí todos nos hicimos los locos y nos quedamos adentro. Está helado. Está re Estamos frío terminando, afuera. sí. Esto ahorita se ve oscuro, pero debe tener zarpada vista. Y mañana la descubriremos. Aquí viene. Esto es todo bosque. Bosque. Y aquí para allá se ve el lago. El lago está a 50 metros. Es Miren qué lindo un rico spot. Punta Baja se llama. Punta Baja. Así es. Nos vamos, compa, nos vamos. ¿Ahora para dónde vamos? Paco Yancre. ¡Ah! Cochrane. Esta aventura sigue. Esta gente se renovó en esta acampada aquí en la finca y ahora a seguir. Chin, 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 chin. Italiano. Este puente nos dio todo lo que nos podía dar. Hemos vivido cosas muy bonitas aquí, pasamos un día increíble, aparte conocimos a unos chicos fascinantes que se nos abrieron la mente con muchas cositas ahí de las redes sociales y además nos invitaron a su hogar donde descansamos y compartimos muy divinamente. Pero a este par ahora le toca partir. El Cochrane. próximo destino es Cochrane, donde armaremos todo y nos preparamos para emprender esta nueva etapa de nuestro viaje, bueno, nuestra nueva microetapa del viaje, que es una travesía en bici hasta O'Higgins. Mira esa cabrita. Miren, venimos recorriendo y paramos un poquito más adelante del puente y nos conseguimos con este paraje. Y este paraje son de estas bellezas de mujeres que son maracuchas venezolanas y venden arepa con carne mechada, ¿qué más? Pollo, Lechuga, tomate, mayo, de pollo con huevo, pollo como no la mechado, pidan. huevo, queso, tomate. Miren lo que es la sazón de estas mujeres. Usted se pasa por aquí, tienen que venir a conocer aquí, porque si hay algo aquí de un maracucho es alegría. Alegría. Aquí la alegría y la sazón no sabéis cómo faltan. Está justo al frente de la plaza. Allá está la horquita. Pasamos por aquí, vimos arepa y dijimos, ¿quién vende arepa? Mire, qué sorpresa más agradable. Tienen un montón de tiempo viviendo aquí y ellos viven en Maracaibo, que es una zona en Venezuela donde el frío ni se asoma. Y esta gente lleva viviendo aquí un buen rato viviéndose sus inviernos, así que esto hay que aplaudirlo y apoyarlo porque hay que echarle ganas, Hoyo Pata aquí. Hay que echarle bola, los buenos somos más. Eso, Qué así bueno. mismo es.
contarte un pequeño resumen de lo que ha sido estos días. Hemos vivido cualquier cantidad de cosas en muy pocos días. Y es que ni bien salimos del puente del río Bertrán, ¿correcto? Puente General Carrera. Ni bien salimos de ahí, agarramos ruta hacia Cochrane. Y lo primero fue, bueno, mientras comenzamos a avanzar y llegamos al cruce de las aguas, estuvimos ahí, la cascada es increíblemente hermosa. Después de esa cascada avanzamos un poco más y en la ruta nos conseguimos con un bolso. Bueno, en ese bolso había muchos dólares y todos los documentos del propietario. Entonces eso fue como una situación un poquito estresante y problemática, porque era como que ya teníamos la responsabilidad de conseguir al propietario. Bueno, fue toda una odisea, dando vueltas, qué hacíamos, cómo resolvíamos esto, para aquí, para allá. Decidimos dejar el bolso y traernos las pertenencias. Y nada, avanzamos un poco más en la ruta y presenciamos un accidente tremendo. O sea, un carro se le metió a un camión, una camioneta, una Ford. Se le metió a un camión y vimos cómo el camión se volteó. O sea, realmente fue un impacto. Nunca habíamos presenciado un accidente así. Bueno, por suerte nadie salió lastimado, todo salió bien. Más que daños materiales, y el susto no pasó nada. De ahí avanzamos un poco y bueno, terminamos de llegar a Cochrane. Llegando a Cochrane nos pusimos la tarea de comenzar a buscar al propietario del bolso. Buscamos en Google, en la FIP, porque el propietario es argentino, es mendocino. Entonces bueno, en teoría la teníamos un poco más fácil porque más o menos sabemos cómo funcionan las cosas. Nos pusimos a buscar y no conseguíamos en redes sociales a nadie. A Carlos se le ocurrió buscar a través de la dirección del DNI y ¡pum! Lo logramos. Conseguimos el número de un vecino del propietario. Nos facilitó el número y lo contactamos y resulta que el señor estaba a 2 cuadras de donde nosotros estábamos. En Cochrane, sí. Aquí en Cochrane. Entonces, bueno, vino, buscó sus pertenencias, estaba más feliz que el coño. El señor se le veía que se le volvió el alma al cuerpo. Le devolvimos sus cosas y nos regaló una botella de whisky. Bueno, compartimos un rato, estuvimos compartiendo ahí. De ahí al día siguiente nos levantamos y nos dimos cuenta de que era el aniversario de Cochrane, el de los 69 años de que fue fundado el pueblo. Entonces bueno, había un desfile, fuimos parte, vimos un poco el desfile. En medio de todo eso estuvimos organizando las mochilas de las bicicletas y fue una locura porque en un momentico las arreglamos. Nos terminamos echando todo el día organizando, decidiendo qué llevábamos, qué no, sacando cuentas de kilómetros, dónde nos quedábamos, el tema de la plata. Porque pensábamos que era muy fácil agarrar las bicicletas y dale. Y la verdad, hasta ahorita nunca hemos hecho una travesía en bicicleta con las alforjas llenas, con el peso. Ahorita probamos las bicicletas y están súper pesadas y es como que, uy, ¿para dónde va esto? Bueno, nada, vamos a ver cómo nos sale esta aventura. Pero ya tenemos incluso los pasajes comprados desde O'Higgins para volvernos hasta aquí, hasta Cochrane. Son 280 kilómetros porque nos tenemos que desviar para ir a Villa Tortel. Claro. Bueno. Pero bueno, es una aventura dentro de la aventura. Estamos nerviosos y entusiasmados. Carlos dice que tiene la sensación de cuando estábamos por hacer el circuito O. Como cuando estábamos por hacer el circuito O, que es algo que es retador, que uno sabe, bueno, sí se puede, pero es un desafío. Pero es un desafío y es algo nuevo, pues, porque la verdad nunca hemos hecho una aventura en bicicleta, ni de este estilo ni de ninguna, porque lo más que logramos hacer en Buenos Aires fue ir al Tigre. De Buenos Aires al Tigre y no llegamos, me caí, no fue una wow. Te lastimaste la mano, que todavía estás. La mano, todavía tienes eso. Terminamos el último tramito en el tren. Aquí no, aquí estamos en la carretera austral, no hay nada. Este es como el último pueblo grande de la carretera austral, porque Villa O'Higgins dice que es muy chico. En el medio lo que hay son como unos pequeños poblados. Sí. Llevamos la comida como para los 10 días. Bueno. Pero bueno, estamos preparados. Así que nada, ayer también estuvimos en la noche como disfrutando del festival del aniversario de Cochrane. Entonces bueno, ayer fue un día intenso y por eso fue que dijimos, bueno, listo, vamos a terminarlo de tomar para organizar todo y salgamos mañana en la mañana. Mañana en la mañana son 10:30 de la mañana, estamos dejando a Chagüencita aquí en la plaza, que hablamos. Las 11:30. Las 11:30. O sea, vamos a ir con suerte a las 12. Pero bueno, aquí estamos entusiasmados, llenos de energía y bueno, con muy buena onda tratando de afrontar esta nueva aventura que nos propusimos. Así que nos despedimos ahorita de Chagüencita, de este video, y damos inicio a un nuevo capítulo en Orca Viajera. Orca Viajera, aventuras en bici. Eso. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gente, y por seguir apoyándonos en todo momento. Nos vemos en un próximo video. Véalo, compa. Chao.
Y aquí seguimos. A ver, a ver, a ver. Y en plena carretera austral obviamente tiene que haber SHC y este SHC tinky 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 frente a la confluencia del río Báquer con el río Chacabuco va a estar enterrado este SHC. Muy fácil de encontrar una vez que se está aquí en la carretera austral. Aparte está en la intersección que va hacia el Paso Ceballos, que es por donde el que atraviesa el Parque Patagonia, de la parte chilena. Así que, bueno, plena carretera austral, en la intersección del río Báquer con el río Chacabuco, en donde está el mirador. Por allá pasa la carretera y aquí está el mirador. En este mirador, una vez que lleguen a mano derecha, salen del miradorcito, es decir, imagínate, por la mano derecha salen del mirador y justo debajo de esta pizarra de información, justo aquí va a estar enterrado el SHC, que va aquí. Recuerda, por favor, dejar tu obra de arte, porque la idea es que el arte siga rodando. Ahí está. Procuremos que sean obras de arte pequeñas. Obra de arte pequeña y que no impacte la naturaleza ni el ambiente ni nada por el estilo. No se está haciendo ningún daño, es simplemente un pequeño orificio tapado de nuevo. Y sí, lo usamos en bolsitas plásticas porque la idea es que se conserve y que Y la idea, no se exacto. moje, no se Le voy a dañe. hacer aquí un monticulito de piedras para que sea fácil Ubicarlo. ubicarlo. Así que ruede el arte, compa. Llévatelo. Y let it rain.